Bienvenidos a Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico. Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Desde la ciudad de Cali nos acompaña hoy en una emisión más como todos los lunes de Rumbo a la Quinta Dimensión, dirigido por Marta Materón. Ella es creadora de la terapia genética regresiva, fundadora del Centro de Terapias Onda de Vida. En Instagram la pueden conseguir como @ondadevida.co. Antes de dar el paso a nuestra anfitriona, damos los saludos cordiales a toda nuestra audiencia internacional en España, en el viejo continente, en México, en República Dominicana, en Costa Rica, en la Argentina, en Perú, en Chile, en Ecuador y en Estados Unidos, allá en la Florida, en Miami. A nivel nacional, en las principales ciudades como Medellín, Cali, Armenia, Barranquilla, en Cartagena, en Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Pereira y en la capital, Bogotá. Y en todos los lugares donde llega nuestra señal a través de las diferentes plataformas web. Transmisión en directo desde los estudios de Emisora.5, enlazados con Radio Máxima para mayor amplitud de nuestra sintonía nacional e internacional. Quien presenta por aquí, Iván Dávila Jr., que les saluda a todos nuestros queridos oyentes conectados a esta hora. Hoy, tema del día, sesión de preguntas y respuestas de todos nuestros queridos oyentes. Pero primero que nada, quiero darle la bienvenida y el saludo a Marta. Marta, bienvenida. Hola Iván, buenos días, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, dándote esta calurosa bienvenida, ¿y qué te parece si iniciamos con la introducción acerca del tema del día de hoy, esta sesión de preguntas y respuestas? Marta. Hoy vamos a responder preguntas de las vidas pasadas y muy feliz porque la gente está conectada y siento la energía muy linda. Como siempre hablo que estos espacios deben ser de respeto y de neutralidad y lo que les resuene se quedan con eso y lo que no simplemente lo dejan pasar. A continuación relacionaremos lugar y algunas preguntas, comentarios e inquietudes registrados por los oyentes mediante nuestras redes internas y WhatsApp durante las transmisiones anteriores. Se eligieron al azar y hemos traspasado el texto y resaltado el nombre. Las preguntas o comentarios se encuentran tal cual aparecieron desde sus inicios sin alteraciones. Iniciamos con la primera pregunta y es Gabriela Cifuentes, reportando sintonía desde Medellín y nos dice lo siguiente, Marta. ¿Cómo se relacionan las vidas pasadas con nuestra vida actual, Marta? Tienen mucha relación porque tendemos a repetir patrones. El alma, nuestra alma está conectada siempre a la luz del espíritu y el alma siempre busca volver a conectarse. Y por eso siempre buscamos situaciones con las cuales podemos verticalizarnos o con las cuales podemos desarrollarnos espiritualmente. Y por eso repetimos patrones, tanto mentales como físicos, emocionales. Entonces, por ejemplo, si no hemos sanado la relación con alguien en alguna vida, lo volvemos a escoger como pareja o como padre, pero las almas se escogen porque necesitan seguir evolucionando y necesitan aprender a perdonar. Más que el karma, es una necesidad que hay de evolucionar. Si fallecimos, por ejemplo, ahogados, en esta vida sufrimos de asma. Si fallecimos en una vida pasada encerrados o sufrimos mucho por estar encerrados, pues en esta vida no nos gusta sentirnos encerrados y buscamos siempre estar afuera. Si, por ejemplo, manipulamos los gatos en alguna vida, los usamos para algo, los utilizamos, en esta vida sentimos fobia de los gatos o tenemos desconfianza por ellos. Si sentimos atracción por una ciudad, que hay personas que dicen, no, es que yo tengo que ir y tengo que ir a Francia y tengo que ir, es porque el alma busca resolver a una vida pasada una situación que vivimos allá. O sí, o una persona que uno dice, no, esta persona no me conviene como pareja, pero aún así no me importa. O sea, yo sé que es esto, 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 pero no me importa, es porque hay un fuerte llamado del alma
a sanar y por eso tendemos a escoger personas o lugares que necesitamos para nuestra evolución. Entonces tienen todo que ver las vidas pasadas con esta y porque nos están enseñando el camino de qué es lo que nos falta sanar para seguir nuestro camino a la verticalización, nuestro camino a la quinta dimensión. Muy bien, Marta. Nos escribe también María Teresa Ocampo. Ella reporta la sintonía desde Barranquilla y nos dice lo siguiente. ¿Es posible recordar nuestras vidas pasadas, Marta? Sí, de hecho, todos en la quinta dimensión vamos a recordarlas sin necesidad de tener a alguien que nos ayude. Es cuestión de práctica. Uno al comienzo necesita una guía, puede ser una meditación guiada. Brian Weiss tiene algunas meditaciones guiadas en YouTube, aunque hay que mirar bien qué tipo de meditaciones, ¿no? No de todo el mundo es recomendable. Pero uno al comienzo necesita una guía que le vaya indicando el camino, sobre todo para tener más confianza de lo que uno está viendo, porque normalmente las personas ven cosas, sienten cosas, pero no las creen, o empiezan a llorar y lloran durante una regresión y luego dicen, no, no vi nada, yo no vi nada, yo no conecté. Pero sí estaba conectada con el campo emocional porque estaba sintiendo la tristeza, el dolor, pero aún así dicen, no, yo no vi nada, yo no pude hacer regresión. Entonces, es dependiendo también de los dones que tengamos, ¿no? A veces uno tiene el don de conectar más fácil con ese campo emocional y empieza a sentir el dolor. Haces la regresión y te empieza a doler el cuerpo, la rodilla, el brazo, es porque estás ya metida ahí en la conexión con el campo emocional. Así no veas nada, así no estés viendo que falleciste en un accidente de carroza, por ejemplo. No, yo no vi ninguna carroza, no vi nada, pero sí sintió el dolor en las vértebras, en la espalda. Y ahí es con la guía del terapeuta que uno empieza a reconfigurar la vida y entender más. Y empiezas por algo, ya luego empiezas a sentir sonidos, luego empiezas a ver, esa medida que los vas desbloqueando hasta que ya empiezas a conectar también con el campo mental, con el emocional, a medida que vas conectando tus cuerpos, cada vez vas pudiendo conectar más con tus memorias pasadas. Y todos, en un futuro, todos vamos a poder ver con mayor rapidez nuestras propias vidas y las vidas de otros. Constanza López reporta sintonía desde Medellín, Marta, y nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo funciona la terapia de regresión a vidas pasadas? Hay dos modalidades en la terapia de vidas pasadas. Hay personas que dicen yo misma quiero ver, yo mismo quiero ver la vida. Entonces uno lo va guiando. Es una modalidad donde uno va guiando al paciente para que él mismo vaya conectando poco a poco con sus propias vidas. Hay personas que al comienzo no ven nada ni sienten nada, pero a medida que van pasando las sesiones empiezan a ganar confianza en sus dones y a decir, ah, yo no me estoy inventando esto, porque al comienzo se pierde mucho tiempo en la parte racional. El paciente, uno le pregunta, ¿dónde estás? Y empieza a pelear la mente, ¿no? Yo estoy aquí en Francia, pero ¿será que me estoy inventando? ¿Será que esto no? ¿Será que he visto muchas películas y me estoy inventando esto? Y eso no deja que la energía fluya de igual manera. Entonces, poco a poco van soltando la parte racional y a medida que van pasando las sesiones, la persona ya ve todo, conecta todo, siente todo, escucha. Y la otra modalidad es yo no quiero ver las vidas, usted me las cuenta. Entonces el terapeuta entra en el campo y cuando ya hay una conexión con el campo, la persona y el terapeuta puede ver la vida, la historia, el nombre, las fechas, todo. Y al final de la sesión se le cuenta a la persona, mira, en una vida pasada fuiste esto, pasó esto, falleciste esto, te faltó por aprender en esa vida esto, por eso reconfiguramos esto. O sea, no solamente hay que ver la vida, sino reconfigurarla, es lo más importante, porque no podemos dejarla así, ese campo abierto, no porque sea malo, sino porque queda la emoción a flor de piel y lo importante es transmutar ese dolor en luz y neutralizarlo, lo que llamamos neutralizar. No que esos dolores simplemente pasen y ya. Eso es básicamente lo más importante de la terapia de regresión a vidas pasadas, es la reconfiguración, para que haya una sanación y un cambio de conciencia. Desde Cali nos reporta la sintonía Patricia Hernández Buitrago
y dice lo siguiente: la regresión a vidas pasadas es segura. ¿No nos quedan secuelas, Marta? No es una terapia que genere efectos secundarios, no quedan secuelas, es porque las memorias de uno están encriptadas y lo que hacemos con la terapia de regresión es desencriptarlas, sacarlas a la luz. Entonces, a veces las personas dicen, no, yo hice la primera sesión y es lo que llamamos crisis curativa, ¿no? Se pueden desencriptar las vidas y obviamente la sanación es un proceso, ¿no? Si hay un evento traumático muy fuerte, por decir algo, un abuso, queda el dolor ahí muy fuerte y lo que se hace es neutralizarlo y a veces se requieren 2, 3 sesiones para sanar la misma memoria porque la persona no está lista por miedo o por ego o por orgullo, no está lista todavía para perdonar. Entonces, por eso, o no ha dicho todo en la terapia y por eso se quedan ahí encriptadas y genera crisis curativas. Pero las crisis curativas son proporcionales al nivel que tienes tú de sanar, a la intención que tienes de sanar. Entonces, pues para poner un ejemplo, llega una persona, un paciente que dice, mire, yo le fui infiel a mi esposa, tuve un aborto cuando era joven, necesito perdonar eso, no puedo hablar de esto con mi esposa porque me duele, siento culpa, siento esto. Ya la persona ya se abre totalmente y empieza uno a trabajar y es mucho más fácil y esta persona no va a tener esas crisis curativas tan fuertes. Pero si llega un paciente diciendo yo sufro de hipertensión o de tiroides, y ya, y uno le dice, bueno, pero siente culpa de algo, ¿cómo es la relación? No, es bien. Y el trabajo, no, está todo bien, yo no tengo problemas aquí. Y alguna vez con la paternidad o la maternidad, no tengo ningún problema. Pero cuando entras en el campo, ves todas esas historias que están ahí encriptadas, es como que no queremos soltarlas, no queremos dar nuestro brazo a torcer. ¿Por qué? Porque nos duele mucho enfrentarnos con la realidad porque no somos conscientes del dolor que eso causa en el campo energético de todo lo que nos está bajando la energía y no logramos abrirnos por completo a la sanación y eso genera una lucha entre el consciente y el inconsciente, que es lo que llamamos crisis curativas. Es como que el alma quiere sanar, pero tú no. Entonces el alma quiere que entregues todo, pero tú quieres retener y saber que todo está perfecto y que mi vida está perfecta y yo no quiero cambiar porque entonces, pero no es malo, es una crisis que si la persona sigue y sigue y sigue, llega a un punto donde suelta y dice todo. Hemos tenido pacientes que ya en la tercera sesión dicen, mire, es que yo no les había contado, pero yo tengo una adicción a la marihuana o yo tengo esto, ya empiezan a soltar y su campo cede y empieza uno a sanar esas memorias y así es mucho más rápido el proceso. Entonces, sí, para preguntar, dice, ¿no nos quedan secuelas? No, las secuelas no son, son las vidas que se van desencriptando y van saliendo a la superficie y pueden comenzar a doler. Y ya depende del nivel de conciencia de la persona si tú lo ves como una secuela o lo ves como una crisis curativa, porque si logras pasar de ahí y sanar eso, vas a dar un salto cuántico. Entonces, nosotros podemos vivir en crisis curativas porque todo el tiempo estamos sanando, 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 pero ya depende del nivel de conciencia como lo veas, ¿no? Estoy en proceso de reconfiguración, estoy sanando o simplemente es que me quedó una secuela de esa sesión o eso depende del nivel de conciencia del paciente. María Fernanda Pizarro reporta sintonía desde Palmira y dice: ¿qué tiene de cierto que cuando un familiar cercano fallece y alguien de la familia queda embarazada, ese familiar reencarna en ese bebé, Marta? No necesariamente, solo si está en el plan de su alma. A ver, es muy común que los bebés que mueren espontáneamente, por ejemplo, con muerte súbita, vuelven y reencarnan en un siguiente hijo. Eso me ha pasado. En las regresiones ha pasado porque necesitan enseñarle algo a su mamá y mueren súbitamente, pero una vez la mamá ha hecho el cambio, como que la mamá con la muerte de ese hijo hizo un cambio de conciencia, no se quedó en el dolor, sino que hizo un escalón más en su evolución
Y una vez la mamá haya hecho el trabajo, pues el hijo, el alma vuelve y reencarna y decir, listo, ya estás lista para ser mi mamá, ahora sí, vuelvo y reencarno en un siguiente hijo. O también sucede mucho que reencarnan como nietos, siempre y cuando la abuela o la mamá, ¿no? Digamos, la mamá tuvo una pérdida y tuvo un dolor y logró hacer un cambio de conciencia. No se quedó en el dolor y perdió un hijo y perdió un hijo y no, sino que hizo un cambio de conciencia, logró pasar sin desencarnar, siguió, logró pasar ese dolor y ese trauma y ya luego esa almita vuelve, pero ya no de pronto como hijo, sino como nieto y son muy apegados, abuela y nieto. Entonces, porque era su hijo y están viviendo pues como la felicidad de haberse reencontrado. Entonces, eso depende, vuelve y juega del nivel de conciencia de la persona que haya perdido un familiar, puede ser su hijo o alguien cercano que puede volver a reencarnar, juntarse ya para vivir en Dharma. Ya sanamos este dolor, ahorita nos volvemos a unir para vivir lo que no vivimos antes. Camila Duarte reporta la sintonía desde Medellín también, Marta, y nos dice, ¿es posible recordar nuestras vidas pasadas en los sueños? Sí, los sueños son una gran ayuda en el proceso de terapia y nos ayudan mucho para entender el inconsciente. Yo siempre pregunto al paciente, ¿has soñado algo esta semana? Porque es justo antes de los días de terapia donde llegan esos sueños que son muy reveladores. Y la persona dice, sí, pues la verdad es que soñé con mi abuela, pero pues no, y ahí empieza uno a andar, ay, ¿y cómo así de tu abuela? No, pues la vi así, así, o la vi haciendo esto, o la vi llorando, o la vi... Y eso significa que falta algo por sanar con la abuela. O a veces uno tiene sueños repetitivos en algún país o en alguna ciudad y qué raro que siempre me sueño en este país o en una casa y siempre me sueño en esa casa y siempre. Entonces hacemos la regresión, entramos en la casa y resulta que en una vida pasada se quedó encerrada en esa casa y tiene mucho miedo a quedarse sola, al encierro. Es como si los sueños le ayudaran a uno a encontrar las pistas sobre lo que tu alma necesita sanar para seguir tu evolución. Entonces, sí, ejemplos, pues tengo muchos. Me acuerdo de una señora con epilepsia y la señora seguía teniendo crisis de epilepsia. Íbamos en la tercera sesión y el día antes de la tercera sesión, porque decíamos, pero ¿por dónde? Es como si ya ella me hubiera contado todo, no sabíamos por dónde. Y se soñó justamente con la abuela eh, y, y recordó, a través de ese sueño, recordó que la abuela la castigaba cuando tenía 4 años, la golpeaba en la cara, la golpeaba, la agredía físicamente. Y nos metimos por allí y precisamente en una vida pasada había sido la suegra, también hubo una agresión física fuerte y después de ese sueño y después de esa regresión ella convulsionó como 4 veces al otro día porque estaba liberando esas memorias, o sea, liberando lo que llamamos crisis curativas, pero después de esas 4 convulsiones que tuvo ese día, ya no más. Desde hace, ya lleva tiempo la señora y no volvió a sufrir de epilepsia. Entonces sí, se genera una liberación y luego hay un equilibrio de la energía y ese sueño nos ayudó para ayudar a terminar de sanar. Entonces, y muchos casos, ejemplos tengo muchos donde los sueños son los que nos han dado las pistas cuando dicen, oh, qué raro, me soñé con un exnovio y hace cuánto terminaste con él o hay algo que sanar con él. Y dice, no, hace como 10 años, pero no, quedamos bien, no tengo nada que sanar con él. Pero el sueño no miente. Cuando entramos, nos damos cuenta que en una vida pasada habían hecho un voto, un juramento, un compromiso por allá y todavía la energía seguía ligada a él. Y una vez se reconfigura eso, ya la persona suelta y empieza a tener un desbloqueo sentimental, empiezan a llegar más personas, ¿ves? Entonces sí, los sueños son muy importantes. Desde Medellín también nos reporta la sintonía Ernesto Villa y nos dice lo siguiente, ¿cómo puedo prepararme para una sesión de regresión, Marta? No, en realidad no hay que prepararse solamente a nivel emocional, estar preparado para encontrarte contigo mismo, Ernesto, porque hay algo
uno a veces trata de ponerlo afuera, ¿no? Entonces dice, no, yo no he encontrado el terapeuta con el que me conecte bien, o ese terapeuta no me gustó, o empieza a poner miles de excusas, ¿no? Afuera. Pero en realidad el terapeuta es solo un canal, es un espejo de ti mismo. Y hay que mirar qué miedos inconscientes hay, a qué le tienes miedo. Es tu propia sombra, tu oscuridad, llenarse de valentía y saber que va a doler, sí, pero no hay forma de saltarse eso. O sea, sí o sí, así sea como les comenté en otro programa, encarnados o desencarnados, vamos a tener que vivir ese dolor y drenar ese campo emocional, vivir el miedo, la angustia, la tristeza y enfrentarnos para poder tener una sanación a nivel profundo. Entonces, para responder la pregunta de cómo puedo prepararme, no es el único obstáculo que hay, es el miedo que tienes a enfrentar tu propia sombra y tu propia oscuridad. No hay más. Digamos que a nivel físico no hay nada de preparación porque no pasa nada a nivel físico, es más en los campos mentales y emocionales de soltar el miedo, soltar y confiar y sin expectativas ir y sanar. Es sin ninguna expectativa, ¿no? Soltar el control y no tener que prepararse tanto racionalmente, porque si nos preparamos, no, hay personas y pacientes que llegan con una Biblia escrita en el cuaderno de todo lo que hay que sanar y eso lo que hace es como frenar porque tienes que dejar que el mismo cuerpo hable. Entonces uno conscientemente dice, mire, yo necesito sanar esto, esto y esto. Y cuando vas a entrar en el inconsciente no tiene nada que ver con lo que tú has dicho. Entonces deja que el mismo cuerpo diga que no, tú a veces piensas que el problema es uno, pero cuando conectas a un nivel más profundo son otros. Entonces suelta la razón, suelta la preparación, la expectativa y deja que las cosas fluyan. Pilar Acuña reporta sintonía desde Cali y dice esto: ¿cómo se verifica la autenticidad de los recuerdos de vidas pasadas, Marta? No hay forma de hacerlo, no hay forma de verificar la autenticidad porque los registros están en el Akasha. En el programa les expliqué que el Akasha está en una dimensión etérica, que está en la antimateria, entonces el Akasha no se puede ver y no hay forma de uno entrar a la biblioteca y decir, venga, muéstramelo, le voy a sacar una copia y lo voy a pasar por WhatsApp. No hay forma porque tiene una frecuencia vibratoria mayor a la que tenemos en la Tierra. Y ahora me acuerdo que yo en el curso tengo muchas fotos de razas galácticas y todas son dibujadas por personas que canalizan. Y la gente me preguntaba eso, ¿no? ¿Y por qué no nos pasas una foto? ¿Por qué no, una selfie? No, es que no hay forma, porque estas constelaciones, galaxias y todas estas razas vibran en una frecuencia mayor que al ojo humano no se pueden ver. Y todo esto es canalizado, toda esta información es cada vez más canalizada. Sí hay información que resuena con el paciente y sí ha habido autores, por ejemplo, Brian Weiss en uno de los libros, creo que es Los Milagros que Sanan, hay un libro de él donde él dice que se ha tomado la tarea de verificar si hay forma de registrar y comprobar científicamente las vidas pasadas y llegó a unos casos donde sí, ¿no? O sea, él atendía a es que no me acuerdo bien la historia, pero creo que era una niña y la niña recordaba todas sus vidas. De hecho, los niños hasta los 7 años, 8 años recuerdan todas sus vidas. Si tú le haces una regresión a un niño, no necesitas ni llevarlo a un estado de relajación. Los niños empiezan a recordar fácilmente lo que eran. Y esta niña había tenido 2 gemelos y hablaba de mis hijos. Una niña de 7 años hablaba de mis hijos que ella había muerto en el parto y los había dejado. Y él se puso a la tarea de buscar porque la niña le dio fecha, ciudad, año y se fue a esa ciudad y a buscar y efectivamente los hijos existían todavía, o sea, los gemelos sobrevivieron al parto y ella murió y se reencontraron. La madre pues de 5 años y los hijos ya grandes de 30. Y así empezó a documentar varios casos, ¿no? Lo que pasa es que era desgastante, igual siempre es la duda de la parte racional y de la parte científica en cómo podemos demostrar.
Y yo también he tenido varios casos, ¿no? Donde es personas, por ejemplo, un paciente que en una vida pasada fue Van Gogh, este pintor famoso, y él en esta vida, todo desde pequeñito, ha vivido la misma vida de Van Gogh, hace cuenta, está repitiendo la historia, inclusive es fanático por las cosas de él, tiene hasta las medias de Van Gogh, el cuarto, todo. Y cuando él entiende y hace su sanación para no repetir la misma vida, de dolor y de trauma, porque él no fue famoso cuando estaba vivo, sino ya después de muerto, y empezar a conectar con su misión y que no le vuelva a pasar lo mismo, ha sido un proceso bien bonito. Entonces, y así mismo, ¿no? De varios casos donde un chico, por ejemplo, el año pasado que atendí, y en una regresión estuvo en el accidente de Torres Gemelas, él tiene 21 años y las Torres Gemelas fue hace 23. Y recordaba todo, todo exactamente cómo había sido, quiénes eran sus padres, todo porque era muy reciente esa reencarnación. Entonces, sí, obviamente uno lo siente, uno conecta y no necesita verificar porque lo importante es sanar y al final de cuentas no importa si es verdad o no, lo importante es que el chico sanó, que el paciente sanó y que no está repitiendo los mismos patrones de antes. Bueno, desde la ciudad de Cali, hoy por supuesto aquí en su programa Rumbo a la Quinta Dimensión, Marta Materón, recuerden, ella es creadora de la terapia genética regresiva, fundadora del Centro de Terapias Onda de Vida. Marta, ¿qué tenemos por allí? ¿Algunos eventos próximos, charlas, actividades? Sí, Iván, este jueves 2 de mayo a las 7 de la noche por el Instagram, que es ondadevida.co. Voy a hacer un live con unas mini sesiones de sanación. Qué rico que me acompañaran y se pudieran conectar. Y pueden solicitar unirse para hacer mini sesiones con cada uno, ¿no? Si alguien tiene, por ejemplo, algún dolor físico y quiere entender de dónde viene, o algún bloqueo, es que tengo, o este proyecto no se me da, o con esta pareja no, pueden conectarse y ahí en las sesiones, pues vamos a hacer una mini sesión, ¿no? De lo que sería una sanación para conectar a un nivel más profundo y entender de dónde vienen nuestros síntomas. ¿Y esas redes sociales, contactos para comunicarnos contigo, Marta? Ondadevida.co es el Instagram. En el canal de YouTube Marta Materón Onda de Vida. La página web Marta Materón, Marta sin H. Muy bien, Marta, como siempre, muchas gracias por tanto. Iván, gracias a ti, gracias por estas conversaciones profundas y gracias a todos por resonar con estos temas. Un abrazo, Marta, feliz día. Feliz día, Iván. Chao. Gracias a nuestra terapeuta Marta Materón, que nos acompaña desde la ciudad de Cali por traer estos excelentes temas de gran interés para los oyentes aquí en este espacio Rumbo a la Quinta Dimensión. La esperaremos atentamente en la próxima emisión. Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico.